Hola, soy la doctora Edith Guadalupe Martínez Loera. Voy a trabajar con ustedes la materia Filosofía de la Educación. El objetivo de la asignatura es que el estudiante reflexione sobre la esencia de la teoría educativa para favorecer a la mejora de su práctica docente. Unidad 1. La teoría de educación como vía de observación de la realidad. ¿Qué busca el conocimiento? Bueno, primero definir qué es la filosofía. Y etimológicamente tenemos dos vocablos, filos amor y sofía sabiduría. La filosofía es el amor por la sabiduría, pero esto mismo surge como consecuencia de un autocuestionamiento del hombre sobre todo lo que le rodeaba. Por otro lado, el significado de varias ramas en las que van a destacarse los problemas que encierran, por ejemplo, la metafísica, la lógica, el psicoanálisis, la ética, la neociología, hasta la fenomenología. La filosofía de la educación se caracteriza por ser obviamente una de las ramas de la filosofía y trata sobre la reflexión de los procesos educativos vividos por el hombre, los sistemas y métodos de enseñanza aplicados a una clase y los temas relacionados con los procesos pedagógicos, didácticos y el fenómeno educativo que influye en el funcionamiento de una sociedad. Por eso tiene como misión el estudiar el comportamiento de la educación a través de las leyes filosóficas que regulan el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, la filosofía de la educación es el conocimiento contemplativo, sistemático, universal y último de la educación, es decir, de los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización. El conocimiento que busca. Bueno, el conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje y tiene como origen la percepción sensorial. Después llega el entendimiento y concluye finalmente en la razón. La ciencia considera que para alcanzar el conocimiento es necesario seguir un método. El conocimiento científico no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe ser probado mediante el método científico o experimental. La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica, donde se avanza en la teoría, y la investigación aplicada, donde se aplica la información. Cuando los conocimientos son transmitidos de un sujeto a otro mediante la comunicación formal, se habla de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento implícito. Diversos estudios psicológicos y médicos nos muestran que los conocimientos se fijan con mucho más firmeza en nuestros cerebros si acompañamos el proceso de aprendizaje con ciertas acciones físicas, ya sea hablar, mover partes del cuerpo, cantar, entre otras. Hay quienes creen que leer en voz alta es perjudicial para la memorización, y esto es materia de debate porque entran en juego las preferencias personales. Sin embargo, para vocablos nuevos o textos de poca extensión, complementar la lectura en silencio con la repetición oral puede ayudarnos a reconocer y a reconocer nuevos conocimientos en un proceso de asociación. Los conocimientos son un acto tan generoso y tan benéfico porque pasa nuestra sabiduría a los demás y también evidenciamos los espacios en blanco y los errores al recibir una respuesta de parte del otro y tenemos la oportunidad de mejorar pasando en forma constante y dinámica del rol de maestro al de alumno.
El tema 1.2, la dialéctica de lo real. Comencemos definiendo qué es la dialéctica. Denominamos dialéctica al arte de debatir, refutar y argumentar. El concepto que precede del latín dialecticus, aunque su origen etimológico se halla en el idioma griego, también elude al razonamiento y se desarrolla partiendo de principios. La dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana consiste en el desarrollo y fundamentación de la tesis, que genera la irrupción de aspectos contrarios u opuestos, la antítesis. Para conciliar estas cuestiones, que aparecen como contradictorias, se avanza hacia una nueva concepción, que es la síntesis. En este marco, la tesis suele ser una idea filosófica, social o histórica, que a su vez se desarrolla en profundidad, da lugar a la aparición de estos aspectos que no corresponden directamente. Es importante señalar que Hegel no utilizó estas palabras, tesis, antítesis, síntesis. Fueron acuñadas por Schiller y popularizadas por muchos estudiosos que se especificaron en el trabajo del proceso de investigación. Si nos centramos en esta dialéctica hegeliana, debemos aceptar varias corrientes o ideas reflexivas, como la etapa aparente de contradicción, y es el rasgo que es vital para el trabajo que Hegel realizó. Desde el punto de vista metafórico, podríamos afirmar que la identidad no es más que la determinación de lo simple, estático e inmediato. Del mismo modo, la contradicción es el punto de partida de la vitalidad y el movimiento. En otras palabras, solo puede moverse algo que encierre una contradicción. La dialéctica materialista. La dialéctica materialista, también conocida como materialismo dialéctico, es la corriente surgida en los planteos de Federico Engels, Carlos Marx y Vladimir Lenin, y consideran que el sustrato de los pensamientos de toda realidad es la materia. De este modo, la materia resulta independiente de la conciencia. Estos teóricos consideraban que la aplicación de la dialéctica hegeliana era necesaria para la interpretación del mundo. Marx, en este marco, entendía que la historia estaba dada por la lucha de clases, con intereses materiales contrapuestos, de cuya confrontación emanaban los cambios históricos. Es necesario tomar la idea de Hegel para luego poner la materia con base según se desarrolla la forma dialéctica. En la naturaleza podemos apreciar las tres leyes fundamentales: el paso de la cualidad desde la cantidad. Los opuestos o contrarios se penetran mutuamente y se niega la negación. De acuerdo con Hegel, si negamos las contradicciones naturales, mantenemos una posición metafísica, ya que el propio movimiento se sustenta en ellas, tanto en contradicciones objetivas como en subjetivas. La interculturalidad es ya nuestra misión en la unidad 2, que es la comprensión integral del ser humano. Este concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad, aunque es inevitable el desarrollo de conflictos. Estos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. Debemos de tener en cuenta que también depende de factores muy diversos, como las concepciones culturales, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diversas economías. Descubrimos en esta forma que involucramos los valores sociales a través de la promoción del respeto a la diversidad, aunque
cada persona tiene derecho a ser como desea y el mismo paradigma vale para los colectivos. La ética intenta inculcar valores afines para construir sociedades democráticas, integradas y donde la armonía sea protagonista de la interacción social. Por otro lado, realizamos en cada individuo un proceso de análisis profundo, intercultural y de integración, porque vamos a discutir las posibilidades que se abren ante nosotros justamente por esa diversidad de formas multivariadas de concebir el mundo y al ser. En primer lugar, el trabajo reside en las familias, donde cada niño debe crearse libremente sin imponer ideas o conocimientos estrictos, sino inspirándolos a pensar y perder el miedo a aquello que es diferente. En segundo lugar, en las comunidades deben desarrollar proyectos que se busque eliminar de forma progresiva prejuicios y aquellas preconcepciones en torno a ciertos individuos o grupos. Por último, la integración debe promoverse desde los más altos cargos, permitiendo que cualquier ciudadano acceda a los mismos derechos sin anteponer la esencia del ser, sus capacidades, las tendencias de cualquier tipo o su lugar de origen. Además, el análisis del enfoque intercultural siempre consta de tres etapas. La negociación, que es la simbiosis que requiere para lograr la comprensión y evitar la confrontación. La penetración, esto es, salir del propio lugar para tomar el punto de vista del otro. Y la descentralización, que es la perspectiva para la reflexión. La unidad 3 es el proceso de enseñanza-aprendizaje y nuestras bases son obviamente el proceso educativo abarcando las diversas acciones a la transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que dedican a enseñar y otras que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las mismas. Puede decirse, por lo tanto, que el proceso educativo distingue enseñanza-aprendizaje. Y este proceso es individual, aunque se lleva a cabo de un entorno social determinado, pero el desarrollo del mismo proceso abarca diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. Este proceso de enseñanza, para ser exitoso, debe tomar el conocimiento de la información, comprenderla, analizarla y juzgarla para estar en condiciones de aplicar los datos. Si el proceso es exitoso, el individuo habrá adquirido conocimientos y valores y puede incluso modificar su conducta. Etapas del proceso de aprendizaje. Uno de los aspectos más fascinantes del aprendizaje es que nos lleva desde el punto del cual desconocemos absolutamente la existencia de un concepto hasta otro en el cual podemos dominarlo y aplicarlo con destreza en diversos campos. Esto nos pasa tanto a las personas como al resto de animalitos. Y existen 4 etapas. La primera es la incompetencia consistente, porque antes de aprender algo para nosotros, lo normal es que no seamos conscientes de no conocerlo, o bien porque aún no estamos en condiciones de hacerlo. 2. La incompetencia consciente. Cobramos conciencia de nuestra falta de conocimiento. Por esta razón, comenzamos a poner atención a los detalles que antes ignorábamos por completo para intentar satisfacer una nueva necesidad que ha nacido en nosotros. 3. Competencia consciente. Luego de mucha práctica, logramos desarrollar habilidades nuevas que nos permiten desenvolvernos con éxito en este terreno que poco tiempo más atrás desconocíamos.
Y 4, la competencia inconsciente. Se trata del punto del cual hemos interiorizado los nuevos conocimientos y podemos usarlos sin ser conscientes de ello. Tenemos que hablar de principios, y estos principios van a determinarse a partir de leyes o pasos. Por ejemplo, el principio de preparación. Pues cada docente tiene que estar preparado para enseñar desde el punto de vista físico, mental, emocional y social. Y debe tener un conocimiento muy amplio sobre los temas que va a desarrollar y también conocer a los estudiantes como individuos. El principio de la relevancia. El docente debe estar al día para poder ajustar sus enseñanzas a las necesidades individuales de sus estudiantes. El principio de la motivación. El maestro tiene que estimular el deseo de aprender, ayudar a los estudiantes a emocionarse sobre lo que está enseñando y provocarles la aplicación de lo aprendido a su vida y a su entorno. Por lo tanto, debe de aprender a descubrir las necesidades y los intereses del alumno, ser entusiasta y apasionado en el contenido de lo que está enseñando. Y obviamente compartir experiencias con sus estudiantes para que ese proceso de motivación sea cada vez más rico. El principio de disposición. Parece existir un tiempo definido a las vías de cada estudiante en el propósito de aprender conceptos básicos y técnicas. Pero las características y necesidades de estos estudiantes en términos de información de intelecto y desarrollo espiritual tienen una influencia sustancial en la determinación de esta disposición. Por lo tanto, el docente o maestro tiene que partir y poseer una responsabilidad para desarrollar la preparación de estos jóvenes para que estén listos para nuevos contenidos, conceptos y experiencias. El principio de lo desconocido. Este principio tiene relación con el hecho de establecer correspondencia entre la verdad, el contenido y los hechos desconocidos con los que ya él conoce. El principio de comunicación. Debe buscar estrategias este docente que le permitan verificar que sus estudiantes estén recibiendo y entendiendo el mismo mensaje que él está tratando de enseñar. Por lo tanto, el vocabulario tiene que ser muy claro y aunque utilice modismos técnicos o situaciones muy precisas, dependiendo de los aprendizajes, tiene que ser fluida y constante. El principio de involucramiento. El docente debe plantear cada sesión de clase con métodos y materiales innovadores. Las relaciones conceptuales. La indagación de la filosofía es sumamente importante porque la educación y el futuro, que ya es nuestra unidad 4, van a referirse sobre todo a los tiempos, al silencio, a ese devenir histórico que el proceso filosófico te da, para que tú tengas un cambio, no tan solo de ser, sentir y actuar y vivir, sino un cambio que te permita tener paradigmas nuevos. Por eso esa reflexión es inaplazable en otros espacios educativos. La filosofía de la educación no es únicamente un ejercicio para las formaciones humanísticas y artísticas, sino es el medio para estar alerta ante la tecnología, la información, la comunicación y los riesgos que ya hemos sembrado para el futuro. Por tanto, la presencia del ejercicio filosófico y la persistencia de las prácticas éticas son imprescindibles en la formación científica y tecnológica. Y al hablar de futuro,
hablo de la preocupación implícita por el tiempo. Este ha sido uno de los grandes temas filosóficos, tanto de Occidente como del resto del planeta. Somos tiempo y gran parte de las preocupaciones de la naturaleza humana regresan a la pregunta sobre el tiempo. ¿Pero a qué me refiero con el tiempo futuro? El futuro del que hablo es el que nace como posibilidad en el presente. Este presente a la vez acumula pasado. El tiempo pasado es y no es simultáneamente. Es en tanto que en él se halla la historia acumulada e innegable que nos conforma, pero no es en el sentido de su inmovilidad, de que ya no se va a alterar. Por ello, me refiero a que no hay futuro sino presente, pero no hay presente sin la posibilidad de futuro. Como posibilidad, el futuro significa construcción, y es allí donde tienen permanencia tres palabras: filosofía, educación y futuro. En esta construcción del futuro hay un entramado en la que vamos a caminar ahora. Su valor apreciado se desvela o se vela en el transitar por el tiempo presente. Bienvenidos sean ustedes entonces a la materia de filosofía de la educación.